El presidente de México en pocos meses de su mandato y ha dado un giro a su política migratoria inicial de puertas abiertas y de repente ha vuelto a las detenciones masivas y ha cerrado el paso a las caravanas mientras aumenta la tensión con la administración de Donald Trump. ¿Qué implicaciones tendrá esa decisión para El Salvador y cómo debe preparar el nuevo gobierno para lidiar con ese problema crónico de la migración estimulada por la falta de oportunidades? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por estar con nosotros y cerrar la semana con un tema muy relevante y que involucra a varios países y que tiene que ver justamente con las políticas migratorias, en este caso Estados Unidos, México y la región centroamericana, particularmente El Salvador. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Reinaldo Albergue. Él es director de SOS Inmigración y está con nosotros esta noche. Reinaldo, bienvenido, Señor, un gusto. Buenas noches. Gracias. Placer para mí estar con ustedes. Excelente. También agradecemos a César Ríos. Él es el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI. César, bienvenido. Buenas noches. Hola, William. Muchas gracias y como siempre encantado de estar en tu programa. Bueno, excelente. Me parece que es importante que iniciemos justamente haciendo una especie de un esfuerzo, César decía, recomendable ahí, para hacer un balance de la semana sobre el tema de inmigración. Y es cierto, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado durante esta semana es muy relevante, pero es la acumulación de muchas decisiones que se han tomado también. Y hay algo que Reinaldo ha llamado la atención, justamente tiene que ver con la pregunta que yo iniciaba diciendo de que obviamente Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, inició su mandato en las primeras semanas hablando muy bien del tema migratorio, recibió muchos aplausos de parte de muchas organizaciones de sociedad civil en México, en Centroamérica, porque dijo, bueno, vamos a tener una política distinta en el tema migratorio, los vamos a recibir a los inmigrantes, les vamos a respetar los derechos humanos, pero también vamos a buscarle forma de ver cómo pueden trabajar en nuestro país. Bueno, una cantidad de cosas que todo el mundo comenzó a verlos con otros ojos, ¿no? Pero tal parece que eso ha durado poco, ¿no? No sé si es una cuestión de luna de miel o simplemente de una situación de realidad, o sea, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya ahora no como candidato, sino como presidente, se dio cuenta de que las cosas son distintas. Pero bueno. Sí, bueno, lo que pasa es que ya creo que hasta la gente misma se le agotó la paciencia. Esas fueron las declaraciones de algunos mexicanos con lo de las caravanas. Sí. Como decíamos al principio, se les ayudó, les dieron comida, bueno, era una noticia, algo nuevo, ¿verdad? Pero ya esto se volvió en una situación grave porque muchos de ellos llegaban, se tomaban los parques de todas las ciudades donde iban avanzando, bueno, ya dejaban todo desarreglado, etcétera. La gente se cansó y ahora la orden que ha dado el presidente de México es tratar de detenerlos, ¿verdad? Incluso ya hubieron capturas en esta semana de separación de niños, sí, personas que fueron subidas a la fuerza. Ya lo que más me preocupa fue la violencia que ya comenzaron a utilizar las propias gente que va en la caravana, porque les tocó defenderse a algunos al ver el acoso de las autoridades. Sí. Entonces el problema es que esto no lo puedan manejar y se vaya a terminar volviendo en una situación incontrolable, la verdad. Ahora, pero ¿acaso no era previsible esto que ocurriera? Es decir, que digo, porque de repente uno desde la visión periodística de las decisiones que estaba tomando Andrés Manuel López Obrador parecía bastante idealista y no tan realista, es decir, de toda la forma en cómo está viendo uno, no sé, me parecía a mí que había mucho romanticismo de parte de él sobre el tema migratorio, ¿o no? Lo que pasa es que cada persona que va llegando al poder y conforme se va pasando el tiempo y se va asentando, se va dando cuenta que las cosas no son tan bonitas como parecen. Ya se le convirtió en un problema, incluso al ver que muchas personas de la caravana ya estaban siendo problemas, o sea, ya estaban dando declaraciones muy fuertes contra el país. Bueno, tenemos a la señora, ¿verdad?, que dijo que para qué le iban a dar frijoles y eso comía en su casa. Sí, claro. Entonces, cuando ya... Se exacerbó el nacionalismo y el malestar en México. Y cuando él ya comenzó a ver el reclamo de la misma gente y el malestar, vio que lo que tenía en su mano era un problema.
y un problema que no sabían en qué iba a terminar. El hacinamiento que ha tenido Tijuana en la frontera de más de 2.500 personas y siguen llegando más. O sea, ya a él se le está convirtiendo en un problema serio que no están pudiendo manejar y eso también genera costos. Claro. Y ya vieron que no iba a ser por una temporada, ni que se iban a aburrir y se iban a regresar. Bueno, los municipios ahí donde están instalados los albergues justamente dijeron, no, aquí se nos va a generar un problema, no tenemos financiamiento, no hay más presupuesto. Entonces, ¿cómo atendemos a 2.500 personas? Claro, que todos los días hay que comer y hay que tener más necesidades. Bueno, y mientras tanto, justamente lo que estamos conversando, César, y es que, por ejemplo, anoche que conocíamos información generada justamente ahí en México, es que aproximadamente 1.300 migrantes de diversos países se fugaron. Eso fue anoche de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración, que se ubica ahí en Tapachula. Además, decían de que esos hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la noche de ayer, cuando cerca de 3.000 migrantes se amotinaron en protesta por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran y por la dilación para definir su situación migratoria de México. O sea, esa es la realidad de lo que está pasando ya. Y si se fugan es porque fueron detenidos a la fuerza, ¿no? ¿Ya? Sí, claro, no fueron por su voluntad que aceptaron a ir a ese centro. Entonces se fugaron y se fugan porque había una desesperación al interior y no les permitían cumplir su meta. Yo quiero resaltar un poco las palabras que decía el presidente de México. Vamos a detenerlos por su seguridad, porque nadie le garantiza que en su paso por México vayan a ser amenazados y ser víctimas. Sí, y recordó un poco la experiencia pasada, ¿no? Que tenía que ver cuando, bueno, una masacre que ya ha habido contra y todo eso. No quiero que vuelva a pasar eso. Sí. Pero mira, eso lo dice el mismo día en que amanecieron unas palabras del presidente de Estados Unidos donde amenaza a México y le dice no están haciendo nada por detener a estas caravanas y si siguen así voy a tener que movilizar tropas a la frontera. No dijo nada, no reaccionó ante estas palabras del presidente Donald Trump, pero sí reaccionó deteniendo las migraciones. O sea, esa amenaza creemos que fueron muy fuertes y tuvieron un efecto grande en la política migratoria actual. Sí, de hecho Donald Trump lo que dijo en su momento esta semana es que en un tuit, ¿no? Porque Donald Trump decía que hay que estar pendiente temprano en la mañana porque escribe de política exterior, de cualquier cosa, política doméstica, desde luego, ¿no? Entonces, pero decía él que los soldados de México recientemente, decía él, apuntaron a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de desvío, dice, para desviar la atención sobre los traficantes de drogas en la frontera. Entonces advertía él, mejor que no vuelva a pasar. Ahora estamos enviando soldados armados a la frontera y México no está haciendo lo suficiente para detener y regresar a esta gente. Justamente a eso se refirió en ese contexto, ¿no? Correcto. Y acuérdate que una de las primeras cosas que hizo López Obrador es suspender el plan Frontera Sur. ¿Te acuerdas, Reinaldo? Que militarizaba todo y lo suspende y entonces dice que nuestra política migratoria va a ser otra. Mira, nosotros como INSAMI nos reunimos, mandaron al que es ahora el director del Instituto de las Migraciones, lo mandaron a El Salvador y nos reunimos en la Embajada de México con un mensaje muy bonito, ¿no? Nosotros tenemos capacidad de darle trabajo, de insertar laboralmente a todos los que se puedan ir de aquí. Ya tenemos 3 magnos proyectos, decía, una carretera transísmica, otra ampliación de un proyecto petrolero y varios proyectos en la frontera sur. Y vénganse todos, que lo que queremos es migración ordenada. En caravana no. Bueno, pero justamente esos argumentos son los que comenzaron a exacerbar ánimos de la población en México, ¿no? Porque ya comenzaron a haber reclamos de la población diciendo, mire, no les alcanza para darnos empleos a nosotros que vivimos en México, que somos mexicanos. Correcto. Y ese tipo de mensajes es los que crean realmente malestar en la población. Cuando ellos dicen, bueno, les están ofreciendo a los que vienen de otros países, a los extranjeros, ¿verdad? Que les van a dar trabajo, que les van a dar ofreciendo mano de obra, y a nosotros que vivimos aquí, que somos, no nos dan esa oportunidad. Y lo mismo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos cerró prácticamente, o está cerrando, la contratación de empleados extranjeros, porque el presidente ha tomado la decisión que primero hay que contratar a los norteamericanos, segundo a los norteamericanos y tercero a los norteamericanos. Entonces, están siguiendo la política del presidente Donald Trump también.
Y eso, cuando esta gente lo ve, lógicamente que dice, bueno, rechazo completo a la caravana. Ahora hasta la población le ha dado la espalda. Sí, sí, de hecho se daba cuenta la información internacional que aquellos gestos de solidaridad iniciales donde la gente les daba comida, hasta albergues les dieron algunos, ¿no? a los compatriotas, pues sí, ya no estaba ocurriendo, ¿no? Y al contrario, ya era una actitud de malestar. Claro, y eso es lo preocupante, porque si tú no puedes manejar esa situación, eso se te puede convertir ya en un problema más serio. ¿Por qué? Porque ya algunas familias ya se sentían con temor de darles albergue, de abrirles las puertas de su casa, de no saber a quién están dejando entrar. Incluso ya cerraron parques de algunos pueblos que ya cierran con la policía la entrada al pueblo a que sigan en la carretera. O sea, deliberadamente para que no vayan a dormir ahí. Correcto. Sí, ya le están diciendo que aquí no hay entrada, sigan. Ustedes han venido a eso. Como dicen, es que ya no piden, exigen que les demos. Sí, ya la población reacciona, ¿no? Ya estamos en El Salvador, estamos hablando de 12 caravanas, claro, en un periodo como de 10 meses. Y fíjate que hay un detalle muy importante que también hay que analizar. El tema de las caravanas no es que te está provocando una crisis migratoria, porque tú sumas todos los que van en la crisis, en las caravanas, en las 12 caravanas, no pasa de 25,000 personas. Ya, en un periodo como de 10 meses, esto no te altera ningún número de los que hemos estado observando en las estadísticas de los que se van. Si estamos hablando de 200 a 300 personas que se van, y las caravanas se van 25,000 hasta hoy. O sea, eso no altera, eso no te puede provocar una crisis migratoria como la que dice el presidente Donald Trump. Sin embargo, el entorno, el contexto en el que se dicen, creo que hay que tomarlo en cuenta, y de eso hay que hablar mucho. Yo creo que al presidente Donald Trump le fue bien en el tema migratorio en su campaña anterior, ¿ya? Y parece que está agarrando otra vez el tema y lo está utilizando para estar en el medio nacional e internacional todos los días. Voy a movilizar tropas, México no está haciendo nada, lo voy a detener, y empieza con amenazas, ¿no? Perfecto. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos entonces de qué implicaciones va a tener esto ya para nuestros compatriotas que se han sumado a esas caravanas, que están ahí también en Tapachula o en la frontera allá sur de Estados Unidos con México. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Y de hecho hay que conversar también con ustedes más adelante de lo que viene para el futuro gobierno en este país. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. A ver, estaba leyendo justamente información que se está generando este mismo día y retomando el hilo de la conversación. Dice que el secretario en funciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos está evaluando ampliar la misión de las tropas desplegadas en la frontera con México para que los soldados puedan participar en tareas de transporte, intendencia y deportación, de acuerdo a la información de los medios locales. Estudian, dice, en estos momentos una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional en la que se pide al Pentágono que los militares amplíen el marco de su misión fronteriza, lastrada por la política de las Fuerzas Armadas de no entrar en contacto con los inmigrantes. Eso es lo que se ha confirmado y de hecho se retoma información del Washington Post. Es que legalmente los soldados no pueden hacer capturas de personas. Lo más que pueden es reforzar o ayudar o decir, miren, aquí se está movilizando X cantidad de personas, hemos encontrado aquí, avisarle a la patrulla fronteriza, que son los únicos autorizados en poder detener y capturar a las personas, ¿verdad? Pero los soldados no pueden hacer esa labor. Eso es importante que también se diga, ¿verdad? Porque no se van a meter en conflictos que después les puede ocasionar problemas mayores o demandas. Sí. Por un lado. Y segundo, yo siempre lo digo, miren, esto va a tener un efecto migratorio que la gente no está midiendo. Y en el futuro, todas estas personas que han intentado irse van a querer pedir visa algún día, van a querer arreglar su situación migratoria, van a tener una petición hecha por algún familiar. Y entonces
su récord no se les va a borrar, porque ya intentaron, algunos ya se entregaron, los devolvieron en la frontera y después van a querer venir a solicitar una visa. Sí, porque es obvio, ¿no? El que se está yendo para Estados Unidos en su mayoría es porque tiene un familiar allá. Correcto. Un hermano, el papá, sí. no sé, sus hijos, lo que sea, pero eso aparte sí es relevante porque efectivamente, ¿no? En algún momento pueda ocurrir eso, de que entonces si hay un proceso de solicitud de, ¿qué sería? De documentación migratoria. Y sí, entonces puede haber esa, aunque sea información que la maneje Reinaldo, el gobierno mexicano. Sí, porque yo he tenido clientes que están compartiendo sido, información con Estados Unidos a ese nivel. Claro, incluso hay mucha gente que ha sido denegada sus situaciones en Canadá, por ejemplo, que han pedido asilo, refugio y han sido denegadas cuando ya después vienen aquí a querer pedir una visa para los Estados Unidos y evaden esa información en los formularios de sus deportaciones o sus negaciones de asilo y se los descubren cuando ya hacen el análisis de cada persona, pues la negación es inminente en el momento, ¿verdad? De inmediato. ¿Por qué? Porque no le van a dar a nadie una oportunidad de querer viajar de manera legal con un antecedente como el que tiene. Por eso les digo yo, cuiden su récord. La gente está manchando su récord y en el futuro van a necesitar hacer cualquier otra maniobra de legalidad, de alguna petición laboral, por ejemplo, van a querer aplicar algún programa si en caso llegaran a ver, y toda esta gente con este récord va a ser la primera gente que va a quedar afuera. Bien, César, ¿cuál es la opinión en torno a esto? Porque sí me interesa que hablemos también. Justamente hoy leíamos algún tuit que subió la embajada norteamericana sobre alguna información específica ahí y me da la impresión de que es el inicio de alguna especie de campaña que van a desarrollar, pero por favor sobre el tema. Sí, mira, una de las cosas que hay que garantizar, ya que hay conversaciones con el nuevo gobierno, con el gobierno mexicano, es cómo lograr esa confidencialidad de la información migratoria, ¿no? Con los Estados Unidos, porque de repente México va a compartir a todos los que les dio permisos temporales o todos los que van en las caravanas y la comparte con Estados Unidos, al final va a terminar con lo que tú dices, un caos total, ¿ya? Toda la gente que va migrando de esta manera va a dañar su récord y nunca más va a poder entrar a Estados Unidos, ¿no? Ya, eso es un reto grande para el nuevo gobierno. ¿Ya? Aquí es un nivel de diplomacia de alto nivel que hay que poner en práctica porque lo que observamos es que las cosas cambian mucho. En un momento te dice el presidente López Obrador de que va a haber oportunidades de insertar laboralmente, pero 2 semanas después te está atrapando y te dice que ya no va a dejar circular en México a la población que va migrando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, William, ¿no? Sí. Ese es un reto grande para el nuevo gobierno. Pero obviamente entonces lo que queda es que la gente no se vaya de esta forma, porque finalmente serán fichados en México. Lo que pasa es decir, esa parte es bien difícil, porque al final de cuentas la gente siempre se va a seguir yendo a un... Correcto. Nosotros siempre vamos a tener migración, eso no estamos en contra. Sí. Eso es una señal clara de lo que está pasando en El Salvador o en los países de Centroamérica. Es un problema que hay que ponerle atención, especialmente por la falta de empleo y por la inseguridad que hay en estos países. La gente se siente amenazada, lógicamente no tienen más desesperación que tomar la decisión de emigrar. Pero toda la gente que está llegando a la frontera, y eso es lo que quiero que pongan atención, toda la gente que se está presentando en la frontera para ver si su caso es oído, para solicitar visa, para pedir refugio, para pedir asilo, toda esa gente entrega huellas y toda esa información les queda a ellos, ¿ya? Cuando la gente ya se viene porque me negaron la entrada, no me dieron, intenté, pero me tuve que regresar porque me negaron, no tenía suficiente argumento para ganar mi caso, no tenía documentos para presentar ante el juez, etcétera. Entonces me regresaron, sí, pero su antecedente no se borra, eso queda ahí. Y en el futuro usted dice, bueno, voy a ver si mejor pido una visa para después ya consigo un trabajo, etcétera. Ya no va a poder hacer nada, porque su récord ya va a estar manchado. Y ese no se les va a borrar, y eso es lo que la gente tiene que entender, que también se están haciendo daño a ellos mismos. Sí. Ahora bien, en su cuenta de Twitter el día de ayer la embajada norteamericana decía que en los últimos 6 meses hemos deportado más de 8.552 salvadoreños de los Estados Unidos y esta cifra continúa creciendo cada semana. Entonces decían, no vale la pena que intenten entrar a Estados Unidos de forma ilegal porque este es un viaje en vano. Y ahí se reitera, por ejemplo, que hay prácticamente 85 vuelos con deportados. Eso ha sido entre octubre y abril el
el año pasado y el mes de abril estamos. Es que todas las semanas vienen vuelos con personas deportadas de los Estados Unidos. Así como decía César, si todos los días se van de 200 a 300 personas, sin caravana o con caravana, siempre hemos tenido esa fuga de personal que trata de hacerlo de manera clandestina. Pero ahora la situación y los tiempos han cambiado. Ya no es como antes, cuando emigró mi abuelo, cuando emigraron mi mamá o mi papá. Ahora la situación es completamente diferente en la frontera. Hay que distinguir entre la población que emigra, ¿no? Pareciera ser que este comunicado de la embajada es una advertencia o casi una amenaza, ¿no? No se vayan porque no van a pasar, porque los está deteniendo México. Y si logran pasar, estamos preparados para atraparlos y deportarlos inmediatamente. Entonces, esto es el mensaje. Y luego viene cómo vemos las características de las personas que están migrando en este momento. No solamente tenemos migración laboral, ¿ya? Hay otro tipo de migración que están empujadas y forzadas por la violencia, por lo menos. Esta mañana yo tuve una reunión con el gerente de operaciones de la alcaldía de Soyapango y nos decía él, mira, es que migración van a haber siempre en la medida que no se solucionen los problemas de empleo y de seguridad. O sea, el país está expulsando a su población si no le garantiza esos temas elementales de trabajo para los jóvenes o la delincuencia de las maras en sus alrededores. Por lo tanto, el entorno es muy crítico, ¿ya? Por todos lados aparecen cosas negativas en el que te identifica de que este no es el mejor momento para migrar, ¿ya? Este no es, todo el panorama te indica de que vas a tener problemas en toda la ruta, vas a tener problemas para entrar en la frontera, vas a tener problemas cuando pasas la frontera, problemas para contratarte laboralmente en Estados Unidos, todo te va negativo e inmediatamente te está poniendo un panorama que va a venir de regreso. Ahora, y volviendo al caso de México, claro, la situación a medida va aumentando la tensión entre México y Estados Unidos, evidentemente hay una situación que tiene que ver con la parte de comercio, ¿no? Porque el gobierno norteamericano dice, bueno, si continúa, dijo Trump, ¿no?, que si continuaba ese nivel de inmigración como se ha tenido con las caravanas, se iba a ver obligado a cerrar la frontera en el sector este. Es decir, ahí hay una situación que trasciende ya en términos de esa relación comercial fluida que tiene México con Estados Unidos en sus fronteras, en su frontera común. Wow. Es decir, el tema de comercio, son miles de personas, decenas de miles de personas que diariamente pasan de México hacia Estados Unidos y regresan a dormir a México, ¿no? Claro, tienen población que son ciudades dormitorios, ¿verdad?, que están alrededor, que trabajan en Estados Unidos, pero vienen a dormir a su casa al lado de México. Les va a afectar a esa gente, al comercio, a lo que están sembrando y mueven todas las legumbres, porque es la parte de Arizona la que quieren cerrar y ahí se mueve mucha mercadería, ¿verdad? También sería un gran problema para la gente que se dedica al comercio en esa área, no tanto solo para los mexicanos que introducen, sino que también para los norteamericanos que también llevan productos a México. Sí, sí. Entonces es recíproco. Y entre los dos sí le van a hacer un daño bastante grande. Bueno, tanto que se habló en su momento de la crisis del aguacate, ¿no? Que, es decir, de que se consume tanto aguacate del lado de Estados Unidos que decían, no, quizás no van a soportar el no tener ese producto ahí, ese alimento. Sí, hay productos nostálgicos, así como tenemos nosotros en El Salvador, que mucha gente lleva tamarindo y lleva un montón de cosas hacia los Estados Unidos, las especies, etcétera, que todo el mundo llega a suceder algo así, bueno, sí se va a ver afectado, ¿no?, la economía y también el comercio. Perfecto. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos y vayamos llegando un poco más a la parte ya doméstica de nosotros. Reinaldo, usted lo decía hace un momento de ya esas consecuencias que puede haber por el registro que habrá de quienes están llegando a hacer procedimientos allá a México, pero ¿qué es lo que puede estar pasando en nuestro país? Viene todo el proceso de transición y hay un hecho que me interesa también conocer la opinión de ustedes, porque entiendo que hay ya un interés bastante evidente de la administración de Donald Trump de que se revise el tiempo de estadía que nos dan cuando llegamos con visa de turismo, ¿no? Habitualmente son 90 días, ¿no? El máximo. Correcto. Pero no necesariamente para que agarremos los 3 meses, sino, pero bueno, hay una discusión ahí y lo platicamos después de la pausa.
Decíamos en el segmento anterior entonces de que podrían haber nuevas disposiciones y obviamente esto supone endurecimiento. Reinaldo, solo para cerrar sobre este punto, sí se está revisando entonces ahora se dan 90 días de máximo para que uno pueda quedarse en Estados Unidos con la visa de turismo, ¿no? Que se supone que se queda haciendo turismo, no trabajando. Claro. Y ya lo sabemos de que más de alguno se queda un par de días más trabajando. Sí, lo que pasa es que hay una ley internacional de migración que mucha gente desconoce, y la ley dice que ningún extranjero se puede quedar dentro de ningún país en el mundo un término mayor a 90 días. Ya llegues a Europa, a Sudamérica, donde tú llegues. Está estandarizado a nivel mundial. Es una ley internacional. Entonces la gente cuando llega a Estados Unidos con visa y les dan 6 meses para permanecer, más no saben que los famosos 6 meses que te dan es para protegerte en caso te llegara a pasar algo. Tuviste que ir al hospital, tuviste un accidente y no caigas en una ilegalidad. Pero mucha gente cree que es una autorización para quedarse y se quedan 5 meses y medio, se vienen un mes para acá y al mes quieren regresar otra vez por otros 5 meses y medio. Entonces la gente no está viviendo aquí, está viviendo allá, y mucha gente ha tenido suerte que no la han agarrado todavía. Pero ahora lo que está pidiendo el presidente son nuevos castigos para los que se queden con visa. Y ahora, este día lunes, firmó un memorándum donde le pedía al jefe de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado que les daba 120 días para que le presentaran un plan de qué va a hacer con esa gente que se ha quedado. ¿Por qué? Porque las encuestas reflejaron que más del 50% de los 11 millones de indocumentados son personas que se habían quedado con visa. Y la Como lista, decimos habitualmente, quemaron la visa, o sea, claro, porque... Y los 2 países que encabezan la lista es México y Canadá, sí. y de Latinoamérica está Brasil, Colombia y Venezuela. Gracias a Dios no aparece El Salvador en la lista, pero sí son los 3 países de Sudamérica que son los que llevan la cabecera de la cantidad de gente que se ha quedado con visa. Sí, César, finalmente esto lo que está llevando es endurecimiento, no son medidas que de repente las podemos ver como aisladas, pero si uno las ubica en la integralidad, se supone endurecimiento total. Correcto, que te lleva a un reto grande para el diseño de políticas migratorias internas. Tenemos ya proyectos exitosos en el mundo en el que lo que llamamos migración ordenada, ya cómo poder trabajar desde nuestros países, principalmente el Triángulo Norte, un programa que ordene, no nos comprometamos a parar la migración, comprometámonos a ordenar la migración, porque hay mucha demanda de mano de obra en los países desarrollados. Nosotros tenemos oferta de mano de obra. Entonces, ¿cómo encontramos los dos intereses? ¿Cómo ordenamos a un grupo especializado que va a suplir una demanda en el mundo de mano de obra? Ese es el compromiso grande, porque las restricciones de leyes migratorias, las restricciones de libertad de movilidad, cada día se están volviendo en contra de la persona. Así es que el reto grande es identificar modelos de atención en el que se respete más a la persona. Ahora, en su visita que hizo el presidente electo a Estados Unidos, prácticamente hablaba un poco de que uno lo asumía esto como, digamos, una especie de reto, un desafío bastante serio, ¿no? Es decir, bueno, en 5 años nosotros podemos lograr que parar este proceso migratorio, pero es un gran desafío, es decir, siquiera disminuirlo es bastante difícil. Ahora, claro, se puede lograr en tanto el país tiene otras condiciones económicas, claro, empleo, seguridad y demás. Claro, bueno, lo estás diciendo ahorita, el problema de la migración no hay que constreñirlo a analizarlo desde el punto de vista migratorio. El tema migratorio hay que abrirlo y ver que esto es un efecto de malas políticas de empleo, de malas políticas de seguridad, mala política de protección social de la población. Mientras no haya empleo, vamos a seguir viendo caravanas, inmigración. Mientras no haya seguridad, vamos a seguir viendo a familias desesperadas por huir de una amenaza que tiene. Por lo tanto, prometer detener la migración implica comprometerse a generar empleo principalmente para la juventud. Entonces hay una relación directa que surge un efecto para disminuir la migración. Creo que este proyecto no es suficiente 5 años para poder lograr y generar una política de empleo masiva que detenga la migración. Se puede disminuir, se puede llegar a acuerdos con los países, pero detenerla por completo es imposible. Sí, ahora Reinaldo,
digamos, si vamos hablando ya un poco, ya aterrizando todo esto en lo que viene para nuestro país, el presidente electo en un poquito más de un mes estará tomando posesión. No se ha hablado en este momento, por ejemplo, de configuración de gabinete. No tenemos ninguna certidumbre de quién asume la conducción, por ejemplo, de relaciones exteriores, ¿no? Que eso que es importante saberlo. Ahora, sí hemos visto señales muy claras del presidente electo en esos gestos, en esas reuniones con la embajadora norteamericana, que fue con la primera embajadora que se reunió inmediatamente que ganó la elección, luego la visita que hizo a Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, obviamente hay un acercamiento con Estados Unidos, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo traducir eso, digamos, en beneficio para los intereses salvadoreños? Bueno, yo creo que fue una de las mejores decisiones que el presidente electo tomó en decir, bueno, yo me desmarco de lo que estaba pasando antes, ahora mi posición va a ser esta, voy a tener un mayor acercamiento con Estados Unidos, voy a tratar de mejorar las relaciones. Creo que fue un buen mensaje, fue una buena estrategia del presidente haberlo dicho, ¿verdad? Eso le dio más tranquilidad a los Estados Unidos, más confianza de saber qué línea él iba a tomar. Pero, como tú decías, va a ser muy importante a la gente que él escoja y él ponga al frente de relaciones exteriores, porque es los que prácticamente manejan la política nuestra en el exterior. Yo estoy de acuerdo con lo que decía César, no es de parar la migración, es de fomentarla, pero de manera ordenada. Pero de la única manera ordenada que tú puedes fomentar es tecnificando a la gente. Si los gobiernos locales, llamémosle las alcaldías, no identifican qué tipo de gente tienen ellos en su población y qué tipo de ofrecimiento le pueden dar de capacitación a esta gente. Pero no es lo mismo ofrecer gente, aquí tengo yo un montón de gente que quiere trabajar, no, tienen que tener gente tecnificada para poder buscar otros nichos en otros países, no solo los Estados Unidos, que puedan movilizar gente ya preparada. Y cualquier país te la va a agarrar. Por ejemplo, Canadá. Son más de 18,000 plazas que Canadá necesita en este momento. Pero ¿cuál es el perfil de esa plaza? Es decir, ¿y qué es lo que nosotros tenemos para decir, pues calzamos con lo que requiere en esa demanda Canadá? Claro, ahorita la necesidad es en llevar gente de servicio, cocineros, meseros, bartenders, para el área específica de comida. Pero se requiere algún nivel de tecnificación. Correcto. Tienen que tener un mínimo de haber sacado un curso, ¿verdad? De estar, que una institución nuestra como APAC, digamos, aquí en El Salvador, certifique a este tipo de gente. Y ya tú le puedes ofrecer a Canadá, entonces, mire, yo tengo ya 5,000 personas graduadas. Y es interesante, ¿no? Porque estos procesos, digo, Canadá no es que ahora necesita este perfil de personas con ese perfil laboral, sino que esto lo proyectan. Entonces, perfectamente se puede hacer el empate de decir, bueno, Canadá necesitará en 6 meses, en un año, este tipo de personas. Entonces, preparémoslos en El Salvador, tenemos tiempo y se les envía ya incluso como cupos, no sé. Claro, por eso va a ser importante la gente que el presidente ponga al frente del ministerio de acá en El Salvador, de Relaciones Exteriores, ministro, etcétera, porque esa gente va a tener que buscar el canciller poder conseguir estos contactos afuera, ¿verdad? Y el ministro que está aquí, el poder trasladarle a la gente la necesidad que hay y poder comenzar a ordenar la migración en otro nivel. O sea, subiríamos una grada enorme si llegamos a poder tener el ofrecimiento de capacitar personal y entregárselo ya preparado. Solo la industria esta que tiene de los barcos, que contrata gente, necesitan un montón de gente, cocineros en los barcos, y no hay. Aquí va a requerir iniciativas de gobiernos municipales, ¿ya? Donde sean ellos los protagonistas para enfrentar esta nueva realidad migratoria. Y quiero aprovechar el espacio porque lo que estabas narrando coincide exactamente con una iniciativa que está teniendo el alcalde de Soyapango, que plantea en el tema de prevención de la migración irregular, porque los jóvenes se quieren ir y desconocen todos los peligros, pero también está impulsando acuerdos con diferentes países para identificar qué es lo que están demandando de mano de obra y poder el municipio porque están por inaugurar la oficina municipal para las migraciones en Soyapango.
Entonces va a capacitar. ¿Es primer ejercicio a nivel municipal o hay otros similares? No, hay otros similares, no similares, porque nosotros como INSAMI estamos trabajando de la mano con ellos y estamos montando la oficina. Estamos en una campaña de prevención que se va a inaugurar el 9 de mayo y el tema de los acuerdos con otros países, porque les están demandando temas de... ¿cómo se llama? Los del rastro, los de carnicería. Cárnicos. Cárnicos, y quieren que les capaciten. Quieren que capaciten trabajadores de la cocina, como tú dices. Entonces, y hay una cantidad de jóvenes en Soyapango que están dispuestos a capacitarse, a hacer una bolsa de empleo para, como le dicen en Filipinas, exportación de mano de obra, con el acuerdo que en 2 años regresen. Sí. Y regresen y se reunifiquen otra vez con su familia, vienen con una acumulación de experiencia y de capital. Eso es lo que se llama migración ordenada. La iniciativa del alcalde Juan Pablo de Soyapango es excelente y yo creo que va a ser una demostración al nuevo gobierno lo que se debe hacer, porque concentrar una política migratoria desde Cancillería te rompe todo el esquema de las dinámicas, cómo están impactando las migraciones. Sí. Y tú sabes que Soyapango, sorpresivamente, el informe anterior del primer trimestre del año lo calificaron como el 3er municipio de mayor recepción de remesas familiares. Y se preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, después de estar en Oriente, pasa allá, y tiene características muy particulares. Excelente. Vamos a la última pausa comercial. Volvemos. Excelente, vamos al último segmento entonces de 8 en punto. A ver, para que lo pongamos en perspectiva, esto decíamos en el corte rápido, Reinaldo, usted hablaba entonces de cómo capacitar personal de acuerdo a los requerimientos, necesidades que pueda tener, por ejemplo, Canadá, ¿no? De ciertas especialidades, pero por la otra vía está los que regresan y que en algún momento justamente estamos hablando de personas que irían a Canadá pero van a regresar, sí, que van para proyectos específicos para, no sé, 1 o 2 años. Claro, entonces, ¿qué hacer con la gente que viene ya con un nivel de tecnificación en nuestro país y qué condiciones se les ofrece? Lo que pasa es que la mayoría de personas que salen y aprenden el negocio, por ejemplo, yo tengo el caso de un muchacho que estuvo en Estados Unidos pegando azulejos, ¿verdad? Con una técnica diferente a la que nosotros utilizamos en El Salvador. Ese muchacho, después de haber aprendido y haber estado allá por 5 o 10 años, decidió regresar, porque quería estar en su país, pero él ya venía graduado, claro, en esa área, y él puso aquí su negocio de instalar las cocinas, etcétera. Con un buen estándar de calidad. Con un buen estándar, con un buen manejo del sistema diferente, ¿verdad? Y todo, y yo lo contraté en mi casa, yo estuve trabajando en mi casa, y te digo, un trabajo excelente, pero tenía un sistema diferente, y el muchacho ahora es empresario, ahora ya tiene empleados, ya no solo, él al principio era él, con su conocimiento, pero gracias a Dios logró establecerse, poner su local, etcétera. Bueno, ya tiene contratos hasta con empresas que venden cerámica en los Estados Unidos. Y él ya está siendo representante de marca. Entonces, el sueño para cualquier salvadoreño que sale es regresar y venir a darle a su país. No, algunos van a querer quedarse. Y qué bueno que también allá puedan ser empresarios. Sí, como así es. Decía el alcalde de Nueva York. Yo estoy feliz, dice, de todos los que han venido aquí, porque a través de los negocios que esta gente ha traído, Nueva York es próspero. Sí, César, y claro, lo que se requiere en estas personas como la que menciona entonces Reinaldo es cómo tener un estímulo, o sea, cómo tener un pequeño apoyo para poder desarrollarse. Entonces, no necesariamente es que hay que comprometerse para toda la vida con ellos, sino que es, como decimos, el empujón inicial. El inicio, claro. Pero fíjate que hay una cosa, cuando tú dices, vienen con experiencia y vienen capacitados con disciplinas laborales, disciplinas financieras, hasta disciplinas fiscales. Pues tú sabes que llegan a la oficina y dicen, mira, ya tengo casi 1 año de estar aquí, no he ido a declarar mis impuestos. Como allá aprendieron eso, ahora creen que aquí es,
y entonces ahí se trabaja con ellos. Pero lo que te quiero decir que todos los que traen estas disciplinas son mayores de 40 años. Si lo lanzás al mercado laboral, a que vayan a buscar empleo normalmente, no van a poder. No van a poder. Entonces necesitas de estímulos, como dices tú, incentivos, de que un tema de que no necesariamente solo pensar en crédito, porque es un error, que solo pensar de que a este le vamos a dar una $10,000 para que pongan en empresa y él desconoce los hábitos de consumo de acá. Entonces hay que trabajar integralmente en eso. Esto requiere una política seria de atención. Ahora, estamos hablando entonces, en el caso de ya lo que viene para la próxima administración, la administración Bukele, es la figura, ¿no? ¿Quién asume la conducción de relaciones exteriores? Porque esto habrá que empatarse con economía, me imagino, con otras dependencias, pero también la parte de quién asume, pero cuál es la política que se va a definir, porque no sé si, por ejemplo, a través del Plan Cuscatlán hay suficientes luces sobre este tema. Mira, toda la gente en El Salvador lo que quiere es una oportunidad. Y si quiere y emigra, quiere emigrar de manera ordenada. La gente nunca quiere estar en la clandestinidad, quiere tener la oportunidad de legalizar su situación, y ojalá que también la gente que el presidente ponga tenga ese olfato de poder negociar, ¿verdad?, para encontrar caminos o corredores legales para que la gente pueda tener una oportunidad en algún momento en llegar a terminar con una residencia permanente en Estados Unidos. Así como hacen allá, no hay nada nuevo que inventar, eso ya está inventado. Hay que ver lo bueno y el éxito de otros para implementarlo en El Salvador. Y así como hay incentivos fiscales, ¿verdad?, para que la gente pueda invertir y pueda también, tú puedes negociar con las empresas que vengan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una empresa grande como Pricemar, puedes pedirle, mira, te voy a dar un incentivo fiscal a vos si desarrollas en la zona donde has establecido tu negocio, ¿verdad?, una escuela para niños, y establecer un taller de estos. Entonces, el alcalde de la zona tiene que exigirle a las empresas que vengan también a establecerse el que dejen algo de legado, como cuando fueron los chinos que estaban enseñando en la Unión mandarín, ¿verdad?, que vinieron, y ahí el alcalde supo negociar a que por lo menos dieran clases en las noches, y todos los niños estaban estudiando en las noches mandarín. Entonces hay que tratar de saber negociar ese tipo de cosas que se le puede sacar un gran provecho, pero todo depende de la gente que pongan al frente. Sí, por eso en algún momento preguntaba, es decir, las buenas relaciones que estamos viendo entonces, sin haber tomado posesión Nayib Bukele, las buenas relaciones que ya ha entablado entonces con Estados Unidos, pero aquí el tema es de intereses. Estados Unidos tiene sus propios intereses, El Salvador tiene que tener sus propios intereses. Correcto. Entonces, ¿cómo capitalizamos esa buena relación? Correcto. Digo, entonces... Mira, y lo planteó en la visita, cuando Nayib Bukele vaya, digo una cosa que hay que ver, ¿no? Hay que analizarla bien. Cuando dice, ya no queremos ayuda de Estados Unidos, lo que queremos es que vayan a invertir a Estados Unidos, que las empresas transnacionales vayan y se establezcan en El Salvador, porque lo que provoca la migración es la falta de empleo. Y si invierten en El Salvador, van a generar empleo, porque... como dijo él, ¿no? Aquí se quejan mucho que muchas de esas ayudas que mandó Estados Unidos nunca las vieron los pobres realmente para que fuera un aliciente a disminuir la migración. Entonces, si se provoca que un país donde se den las condiciones para que vengan a invertir y generen empleo, perfecto. Una de las cosas que habla el Plan Cuscatlán, que lo he leído y que me parece interesante, es la descentralización del abordaje del tema migratorio. Irse liberando de la concentración de Cancillería de la atención de migración. ¿Cuáles son las instituciones que deben entrar en juego en esto y que son estratégicas? Lo que dice el Plan Cuscatlán, que va a crear 14 oficinas, una en cada departamento, y en cada departamento va a haber un consejo de los alcaldes donde van a analizar el tema migratorio. Claro, que no suponga esto más burocratización. Claro, y entonces, y las alcaldías tienen presupuesto para ejecutar proyectos. El tema es que no esperemos de que haya un fondo exclusivamente migratorio, sino que tiene que haber un fondo para generar oportunidades y empleos y ambientes favorables para que los jóvenes no vean solo el exterior como la única solución a sus problemas. Bueno, ahí lo está planteando, eso es lo que dice, ¿no? Y la otra parte, Reinaldo, pues ya estamos casi cerrando, es la visión que tiene Estados Unidos también, que no nos está viendo solo como El Salvador, sino como región centroamericana, como Triángulo Norte, desde muchas perspectivas, ¿no? Y el tema migratorio lo estará intentando abordar desde esa visión. En la medida en que estos países mantienen algún nivel de estabilidad política, social y económica, así también se evita
disminuye, digamos, el tema migratorio. Claro, acuérdese que el presidente de los Estados Unidos fue claro, dijo, bueno, aquellos que estén conmigo, ¿verdad?, yo los voy a apoyar, pero aquellos que estén contra mí, pues definitivamente les voy a retirar el apoyo. Esas fueron palabras mágicas del presidente. Hay que advertirle a la gente que ya comienza el año de campaña, que a partir de este mes de mayo en adelante vamos a oír muchas noticias, ¿verdad?, en el tema migratorio, que no se vayan a alarmar, porque no todas se llegan a cumplir. Muchas de estas solo son temas de campaña, sí, que a él le ha funcionado muy bien y ha logrado muchos votos a través de eso, y lastimosamente lo han politizado tanto el tema migratorio que muchas personas ya ganan presidencias a través de ello. Claro, pero entonces Donald Trump también ha sabido capitalizar el tema de la migración y de las caravanas. Claro. Al final, entonces, lo de las caravanas potencia a Donald Trump en su política interna. Claro, porque toda la gente está contenta de ver que el presidente está reaccionando en contra de frenar esa invasión a la que se le llamaron a las caravanas al inicio. Y con el hecho de que además eso se agrega el hecho de que en términos económicos la economía norteamericana está bastante bien y ha llegado a récords históricos en disminución del desempleo en ese país. Claro, porque como cerró la puerta para que ya no llegaran más extranjeros y limitó de que las empresas se siguieran contratando más gente de afuera y los obligó prácticamente a contratar gente de adentro. Hay más capital, hay más inversión, sí, más economía. Bueno, excelente. 2 líneas, César, para cerrar porque se nos fue el tiempo. No, muy bien. Una recomendación para el nuevo gobierno es que trabaje de la mano con las organizaciones de salvadoreños en el exterior, con la sociedad civil acá, y que haga un esfuerzo de coordinación de programas, proyectos y diseño de políticas de acuerdo a la nueva realidad migratoria. Excelente, se nos fue el tiempo entonces. Gracias, César. Gracias, William. Gracias, Reinaldo. Señor, a la orden. Muy gentil. Perdón. Bueno, entonces gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver el próximo lunes. Vamos a estar conversando un tema muy importante, tiene que ver con la situación de embarazos en adolescentes, así que hay estadísticas que vamos a compartir con ustedes y de ese tema tan sensible que obviamente un impacto social en nuestro país. Gracias por su fiel sintonía, que descansen el fin de semana, nos vemos el próximo lunes, 8 en punto.